Revista Punto Cero. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto Cero. Inauguración de la segunda jornada de orientación para la inclusión educativa. Un espacio libre y abierto a todas las opiniones y pensamientos, todo con respecto a los demás y que cada participante será único y exclusivo dueño y responsable de lo que exprese en este vehículo de comunicación. Buenos días a todos aquellos que nos acompañan en este salón de actos, así como a todos y todas que nos están siguiendo a través de Canal UNED. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de orientación para la inclusión educativa, que este año lleva por título Los desafíos para la inclusión tras la LOM-LOE. En primer lugar, tiene la palabra la directora de programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de la Fundación 11, doña Isabel Martínez Lozano. Por favor. Muy buenos días, querido rector. Bienvenidas a todas y gracias a todos y a todas las que nos estáis siguiendo también de manera virtual. Muchas gracias, rector, por volver a acoger estas jornadas tan inspiradoras y tan importantes para nosotros y para todo el mundo de la educación. Gracias, decano, por acogernos también en esta facultad y gracias al secretario general de Educación por también dedicar parte de su valioso tiempo y su escaso tiempo a compartir este ratito con nosotros y en el marco de ese 50 aniversario de la UNED, pues también estamos encantados de contribuir con actos de este tipo que ponen en valor pues todas las acciones además que la UNED viene realizando a favor de la inclusión y de la estudiantado con discapacidad. A continuación tiene la palabra el decano de la Facultad de Educación, el profesor don Arturo Galán. Pues muchísimas gracias, querido rector. Quiero agradecer al Departamento MIDE2 la invitación a estar en esta mesa, por supuesto a nuestro rector por estar aquí acompañándonos, al secretario de Estado y compañero también de la facultad, Alejandro Tiana, y dar las gracias también por el apoyo a la Fundación 11 y en su nombre en la mesa a Isabel Martínez Lozano, ¿no? Yo creo nuestra historia de colaboración es ya muy larga y muy fructífera. Y un saludo a todos los congresistas, a todos los participantes en estas jornadas, en estas segundas jornadas de orientación para la inclusión educativa, ¿no? Las jornadas que se dedican a los desafíos para la inclusión tras la LOMLOE tiene mucha relación con uno de los hitos también para nuestra Facultad de Educación, y es la reciente aprobación de los estudios del grado en educación infantil, que por fin vamos a poder implantar desde la UNED. Ahora es para mí un honor conceder la palabra al secretario de Estado de Educación, el profesor don Alejandro Tiana. Muchas gracias, rector. Buenos días, decano. Buenos días, Isabel, persona con la que llevamos trabajando contigo, con tu organización, muchísimo tiempo. Y lo primero inevitable es mostrar mi satisfacción por estar nuevamente aquí en mi casa, que hacía mucho tiempo que no pisaba este salón, y estar aquí siempre es un gusto, uno le recuerda tantas cosas, en fin. La verdad es que las jornadas, cuando me llamó Beatriz y me dijo, oye, Alejandro, tal, sí, bueno, yo sí tengo la más mínima posibilidad, allí estaré, porque yo creo que es un tipo de actividad muy importante que se está desarrollando. Quiero explicar un poco por qué lo considero importante y, por tanto, animaros en el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Secretario de Estado de Educación,
directora de la Fundación, decano de la Facultad de Educación, queridos amigos que estáis, que nos acompañáis y nos honráis con vuestra presencia en este salón de actos, pero también quiero referirme a aquellos y aquellas investigadoras que nos están siguiendo a través de Canal UNED. Es para mí un gratísimo honor estar en la segunda edición. Lo comentaba Isabel, es cierto, en febrero del 2020, pocos días antes de lo que hemos vivido durante estos 2 años, celebramos la primera jornada de orientación educativa. Y yo también quiero agradecer a Beatriz Málica, la directora del departamento, que me haya invitado a formar parte de este acto de inauguración, porque es un tema en el que debemos seguir trabajando. Y además este año, que tiene un especial significado, puesto que, lo hacía alusión Isabel en su intervención, celebramos, como todos ustedes saben, el 50º aniversario. Pero también les quiero dar las gracias a todos ustedes, a los investigadores e investigadoras que participan en este congreso, en estas jornadas, porque gracias precisamente a ese juego de la ciencia, gracias a que ustedes planteen preguntas, contrasten tesis, paradigmas, etcétera, etcétera, es posible fomentar el pensamiento crítico, que es absolutamente clave para que el objetivo que hoy nos reúne, ese diseño de un aprendizaje universal, sea una realidad y no un desideratum. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal, pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros. Un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas. En que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Antes de nada, daros las gracias a todos y a todas, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que nos estáis siguiendo por internet. Vamos a intentar ir rápido, pero también que todos los presentes puedan aportar su experiencia y también nos aporten elementos de reflexión, que creo que es lo importante. Soy Álvaro Buendía, estoy ahora mismo en el centro y mi centro es Colegio Tres Olivos, de la Fundación de Entender y Hablar. Y tengo una discapacidad auditiva no muy grave. Hola, buenos días. Sí. Breve presentación de cada uno. Sí. Soy María Viñas, soy una persona con discapacidad visual, tengo un hijo de 12 años con discapacidad visual también y bueno, mi compañía es mi perro guía. Hola, buenos días. Soy Julio Salvador, tengo una hija de 27 años ciega y soy presidente de una asociación que se llama Incluye, que es una asociación de familias de alumnos ciegos y deficientes visuales. Hola, buenas a todos. Bueno, como has dicho, yo soy Chisca Rigo, soy psicóloga de formación y ejerzo como profesional autónoma, como emprendedora de técnico de accesibilidad. Buenos días a todos, soy Manuel García y soy un estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid con discapacidad visual grave. Yo soy Marco Blanco y soy madre de un alumno que tiene discapacidad, tiene el síndrome de Down y llevo trabajando en el movimiento asociativo por la inclusión escolar 20 años.
Hola, buenos días. Soy José Licedo, soy miembro del CERMI y presidente de su Comisión de Educación Inclusiva. Y desde hace pronto va a ser 25 años que fui el papá de Fran, un joven con discapacidad auditiva, y es lo que soy, el papá de Fran. Vamos a intentar centrar directamente, ¿no?, en las cuestiones que tienen que ver con la orientación. Parece oportuno que, en primer lugar, antes de que hagamos propuestas o que analicemos casuísticas, parece razonable que comentemos un poco a lo largo de la relación que habéis tenido, bien personalmente, bien a través de vuestros hijos e hijas, qué relación o en qué momentos habéis tenido contacto o interacción con servicios de orientación o con procesos de orientación. Álvaro, si quieres, cuéntanos un poco a lo largo de tu recorrido académico, en qué momentos has tenido oportunidades de interactuar o de ser atendido por servicios de orientación. Yo el recorrido que he hecho ha sido pues como una persona normal, la educación infantil, primaria y la ESO. Y lo he hecho en un colegio de inclusión, donde se juntan pues, niños oyentes, niños con discapacidad auditiva. Muchas gracias. María Viñas, por favor. Bueno, pues yo tengo dos etapas. La mía personal, que bueno, yo tengo glaucoma y tengo discapacidad visual, nací con ella. Pero yo atención especializada la tuve a partir de afiliarme a la ONCE con 16 años. Luego la de mi hijo, que es también discapacidad visual, ya fue desde los 5 meses en la guardería. Tuvo atención temprana por parte de la ONCE y por una profesional pues en esa etapa. Y luego a partir de ahí, en infantil y primaria, pues también he tenido profesores de apoyo que, bueno, por la discapacidad que él tiene no es exclusivamente tan necesario como la de los niños ciegos totales, porque mi hijo tiene un resto visual que por lo menos le permite ver escaleras y puertas. Otra cosa es cuando un niño es ciego total y está en un patio con 300 niños, pues prácticamente no se mueve. Pero bueno, él ha tenido otros tipos de dificultades, ¿no? Y bueno, y ahora en la ESO, está en primero de la ESO, y ahí, pues aparte del apoyo del profesor que va cada semana 1 hora, hemos sido los padres los que hemos hecho vínculo informativo con el instituto y de freno de bullying y demás. Pero bueno, esa ha sido la trayectoria. Sí, bueno, ya os he comentado antes que mi hija es ciega, por lo tanto el recorrido es muy similar al que ha realizado Vivi, ¿no? La relación con los equipos de orientación es desde el principio, desde que el bebé nace, pasando primero por la atención temprana y después por los equipos de orientación respectivos y el profesorado de apoyo. Bueno, pues mi realidad, yo antes se me ha olvidado comentaros que también soy del sector que aquí estamos, el de la discapacidad visual, ¿no? Mi realidad es un poco diferente porque, bueno, por edad, pues todavía se estaban desarrollando el tema de los equipos de orientación y de apoyo educativo, sobre todo en temas de ONCE. Y bueno, yo me afilié con 15 o 16 años también como la compañera, pero el hecho de vivir en un entorno un poco más apartado de las grandes ciudades, pues la realidad es totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, mis primeros años fueron en integración, que ni siquiera lo llamábamos, era ir al colegio del pueblo y simplemente, pues bueno, necesitabas apoyos y bueno, con el apoyo de la familia y demás era como tirábamos para adelante, ¿no? Como decía alguno también. Entonces, pues luego el tema de la universidad, pues un poco lo mismo, ¿no? Estuve trabajando algún año también en ONCE, estuve apartada unos años del tema laboral y luego, pues bueno, me ha costado lo mío el volver a reenganchar, pero yo he tenido relación con los equipos de orientación a nivel profesional, o sea, de un poco de profesional a profesional, no tanto como persona con discapacidad, que necesita apoyo, sino como pues, colaboración con ellos, ¿no? ¿Quieres decir que, por lo tanto, a lo largo de todo tu recorrido académico nunca has tenido
oportunidad, por lo menos explícita. Bueno, lo que teníamos era en su momento los apoyos de temas de libros y demás, pues a nivel de, cuando ya empecé a tenerlos fue en la universidad, o sea, libros grabados en audio, de casetes de 4 pistas, bueno, era todo una anécdota, ¿no? Algunos no sé si por edad los conoceréis, pero bueno, era eso un poco la realidad, ¿no? Manuel. Yo, mi discapacidad, mi enfermedad es amaurosis congénita de Leber y me la detectaron a los 4 meses de nacer. Entonces es cierto que desde el principio he contado con el apoyo de la ONCE, en un principio de la atención temprana y luego ya en un centro normal y corriente con niños sin discapacidad visual del personal de apoyo, que iban un par de veces a la semana a transcribir de tinta a braille o a solicitar material accesible, y así hasta el bachillerato. Ahora en la universidad el diálogo para la accesibilización de documentos, etcétera, etcétera, es entre los profesores y yo. Si entiendo bien, tampoco has tenido muchas oportunidades de relación con servicios de apoyo profesionalizados, ¿no? Más allá de esos apoyos de adaptaciones de material. Sí. El personal de la ONCE acudía 2 veces a la semana al centro, pues eso, incluso estaban conmigo en clase por si había algún tipo de problema o para evaluar la situación. Sí que he tenido bastante contacto con personal profesional de apoyo. Inmaculada. El formato de la mesa me ha cambiado un poco el esquema, pero yo no contaba con venir a mi experiencia personal, sino una representación de lo que las familias nos encontramos cuando llegamos con un hijo con discapacidad a un centro de los servicios de orientación. Entonces, bueno, yo si hablo de mi situación personal, nosotros hemos tenido mucha suerte, hemos colaborado estrechamente con los equipos de orientación, hemos podido tener diferencias en algún momento de prioridades en cuanto a necesidades y apoyos, pero yo no he tenido ningún problema en eso. Pero sin embargo, las familias sí tienen, y hay una queja generalizada de que cuando llegan a un centro por primera vez con un hijo que tiene necesidades especiales, piden asesoramiento técnico, que es lo que más necesitan en ese momento, ¿no? Y orientación para las necesidades de su hijo, de qué es lo que va a necesitar. Y en algunos casos optimistas, comprensión y ayuda. Pero claro, eso no siempre es lo posible, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues fundamentalmente nos encontramos que hay una desinformación porque los equipos de orientación no están en absoluto preparados en la normativa que hay legal y por consiguiente no nos pueden informar de los derechos que nuestros hijos tienen. Nos transmiten mensajes pesimistas en general. No estoy hablando por mi experiencia personal, ¿eh? Quiero que quede claro porque hemos tenido mucha suerte y sé que eso no es así porque en todas las asociaciones en las que estoy, esto es uno de los problemas más importantes, ¿no? Que los mensajes pesimistas que se transmiten a nosotros y a nuestros hijos son no puede, no va a querer, no va a llegar, piensa en el futuro de tu hijo, lo estás haciendo mal, es que este no es su sitio. Entonces, claro, eso conforma una decepción importante a la hora de cómo te posicionas con los equipos de orientación, que encuentras una puerta que realmente es al abismo. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que se puede mejorar muchísimo y que realmente llevando un tiempo enorme muchas de las actividades que se están llevando por los equipos de orientación se podrían perfectamente resolver con una forma de funcionamiento y un reglamento interno de funcionamiento que pudiera ayudar a que esas cargas que son tan sumamente banales y que llevan mucho tiempo, pues no se pudieran hacer. Me decía el otro día la psicóloga del centro de mi hijo me decía que la diversidad le lleva el 85% del tiempo que dedica en su trabajo.
y luego tiene la acción tutorial, que es importante, y luego tiene la orientación profesional. Entonces, claro, si el 85% del tiempo te lleva en hacer informes, en hacer reglamentos, en presentar, pues es que realmente al trabajo que te interesa y que puedes hacer, que es el de orientación, que es el de ayudar a que realmente los informes psicopedagógicos se utilicen para detectar las necesidades que tiene el alumno, no para derivarle o para decir que está muy mal, sino qué apoyos necesita este alumno para que podamos llegar a lo que queremos conseguir y a que aprenda. Entonces, si eso se pudiera hacer, pues realmente los resultados serían estupendos y tendríamos una situación totalmente deseada. José Luis. Bien, yo sí que, como estaba avisado del formato y como vengo como en representación del Fermi, lo voy a tratar de intervenir en general, con la discapacidad en general, no con la auditiva, que es la que me afectaría personalmente. El momento que un estudiante debe recibir los apoyos y la orientación es fundamental. Y debe empezar desde la detección temprana en educación infantil o en el momento que se produce la necesidad. Y inmediatamente en cuanto se produce la necesidad, y tiene que estar revisado continua y permanentemente, porque puede evolucionar favorable o desfavorablemente para cualquier alumno, incluso el que no tenga discapacidad, que pueda adquirirla a lo largo de sus estudios. Por eso sí, la orientación y los apoyos los deben contar siempre, en todo momento. No hay un momento en el que puedan dejar de tenerlos, sino que los tienen que tener continuamente. Y esa provisión debe ser adecuada y suficiente y debe conseguir que consiga su escolarización y su orientación para el empleo, su formación para el empleo, sea la que sea, en una formación profesional básica o en una formación profesional reglada o en una universidad. Tiene que ser en todo momento. Y no demorarse. O sea, si se detecta la necesidad, lo que no es posible que se detecte la necesidad por la familia y la ponga en contacto con el orientador o el tutor la detecte y que se tenga que esperar 8 meses o años incluso para que se resuelva la necesidad que ese alumno tiene. Álvaro, entremos entonces en cuestiones más peliagudas. Te vamos a comprometer ahí. Vas a tener que hablarnos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Yo, a los 3 años me detectaron pérdida auditiva y desde entonces he tenido una experiencia positiva porque me han ayudado mucho en el cole. He tenido medidas de servicios de logopedia en el que me han ayudado en la pronunciación, por ejemplo, de la R, que antes no me salía tan bien. También han usado sistemas de FM para escuchar mejor a los profesores. He tenido refuerzo de inglés y luego además a los padres se les formaba, como por semana tenían sesiones semanales y cursos aumentativos de comunicación para las familias. Entonces puedo decir que ha sido positiva y me han ayudado mucho. ¿Tú crees, aprovechando que te tenemos ahí, tú crees que la experiencia de tus compañeros, de tus amigos, de la gente que conoces, va en esa misma dirección que tu experiencia o habría matices? Yo creo que la gente con la que yo me he relacionado en el cole conoce la discapacidad. Nos relacionamos bien entre todos. El Colegio Tres Olivos es un colegio ordinario en el que hay 1000 alumnos en total y 100 de ellos tienen discapacidad auditiva. Está totalmente preparado para atender a alumnos con discapacidad auditiva. Tiene secundaria y tiene formación profesional. Y aquí volvemos a mi izquierda, a María Viñas. Hola, bueno, pues yo, quería matizar que yo vengo también de la asociación Incluye y que vengo de la asociación que es Haces de Luz, que es una asociación de enfermos de cataratas congénitas, que hay bilaterales, unilaterales, con diferentes grados de visión, incluso sin visión. Y bueno, pues a mí las familias me han transmitido que a muchos nos gustaría que hubiera un colegio como el Tres Olivos, pero para chavales con discapacidad visual.
Y bueno, pues por ejemplo en Madrid, que es más fácil que si esto fuera, no sé, en Soria o en Albacete, pero en Madrid hay una población suficiente para que hubiera algún colegio parecido donde hay un profesor de apoyo en el aula, que de eso adolecemos la gente que tiene discapacidad visual. También es verdad que se adolece por parte de los profesionales del conocimiento de la diversidad de la discapacidad visual. No es lo mismo una retinosis que un glaucoma, no es lo mismo un niño con cataratas que la luz tiene que venir de un lado que de otro. O sea, hay mucha diversidad de enfermedades que se engloban dentro de la discapacidad visual y eso incluso dentro de los profesionales del equipo de visuales de la Comunidad de Madrid y de los propios profesionales que son profesores de colegios infantiles, primaria y secundaria, que se desconocen o sea, por completo. Y entonces eso es una de las dificultades grandes que hay. Luego hay mucha desinformación con respecto a los alumnos. No se informa, no sé si se podría, pero creo que una de las trabas en la sociedad es la desinformación. Si tú informas de qué le pasa a tu compañero, pues quizás sea más fácil la integración. Nosotros, sobre todo, no queremos solo apoyo escolar de transcribir textos a braille o a sonido. La integración está desde la puerta del colegio, incluso desde la acera. Que lleguen y los niños digan: hola Juan, soy Pedro. Que los niños en el patio jueguen contigo y no te aíslen porque no juegas al fútbol, porque tú no ves el balón. Que ahí es donde empieza el bullying. Ahí es donde te empiecen a decir si eres lesbiana, si eres maricón, porque no juegas a fútbol, porque te pierdes en el patio, porque hay tanto ruido que no te orientas. Entonces, no solamente es aprender a leer y a escribir y coger conceptos, es algo más. Integración es para los alumnos que tienen discapacidad y para los alumnos que no tienen ninguna discapacidad reconocida. Y luego también sería información a las familias. Hay muchas familias que a sus hijos no les llevan atención temprana porque ni siquiera saben que existe. Porque el CERMI, entre otros, tarda en dar la discapacidad visual, o sea, la discapacidad, el certificado de discapacidad, mucho tiempo. Porque no hay centros de atención temprana que atiendan a los niños y ese tiempo se pierde. Si un niño no recibe atención temprana, en el tiempo que la tiene que recibir se ha perdido, porque el niño sigue creciendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese conjunto de sociedad llevaría a la integración, si no la integración es falsa. Y para eso también hay que poner medios económicos, hay que formar a los profesionales desde que entran. Yo creo que todos los profesores, maestros y profesores de instituto deberían de saber braille, lenguaje de signos y demás, porque claro, si no, al final, con los ratios tan altos y con un niño con una discapacidad, me da igual que sea un síndrome de Down, que una ceguera, que una pérdida auditiva, al final le resulta una carga, le resulta una molestia. Si es mi hijo que no necesita más que ampliación en DIN A3 y el 99% de las veces los profesores no le llevan la ampliación, que simplemente es que ha hecho en Cambridge un examen y le ponen no evaluable porque el examen está en DIN A3. O sea, eso no es integración, eso es mentira. O sea, eso es tener que seguir estando apartados del mundo y cuando sales a la vorágine de una ciudad o de un pueblo, pues buscarte la vida porque no te quedan más narices. ¿Qué es lo que hice yo? O sea, yo estoy viendo que los hijos de mis amigos, que son ciegos totales, porque mi hijo tiene la suerte de tener un resto visual que encima va aumentando a mejor. Pero los hijos de mis amigos al final se quedan ¿en qué? En estar con amigos ciegos, en la ONCE, apartados en los colegios que están rodeados de 300 niños todos gritando y nadie le integra, entonces el niño se queda apartado. Al final los profesionales dicen si es autista o no, es que a lo mejor también lo es, pero están dando un diagnóstico profesionales que no son de ese tema. Al final, ¿qué hay que hacer? Pues llevarse a los niños a los colegios de la ONCE, un año o dos,
para que aprenda un método y para que desarrolle habilidades para poder estar con otros niños. Y aún así siguen estando apartados en el comedor, en el patio, en los baños, son objeto de bullying, de maltrato, de lo que decía, de no ser invitados a cumpleaños, de estar en el parque y estar apartados, porque pues eso duele mucho como padres, y con el tiempo a los niños, pues como personas también te duele que te aísle. Muy bien. Continuamos con Julio. Julio, comentaba María Viñas el tema de la asociación, ¿no? Comenta también tú, porque tú también estás en la misma asociación, además de lo que tú quieras vaya sobre orientación, el papel que también juegan, porque aquí vemos que varias de las personas presentes forman parte, ¿no?, del tejido asociativo. Comenta también, quizá al hilo de tu intervención, el papel o la relevancia que tiene también el asociarse, el formar parte, ¿no?, como padres o madres de algún tipo de asociación. Bien. Nosotros, en principio, en la asociación, lo que creemos es que el actual modelo de profesores de profesorado de apoyo y equipos de orientación es un modelo anacrónico. Es un modelo que surgió en el año 85 con la Ley de Integración para cubrir pues la ausencia de profesionales que pudieran atender a las diferentes discapacidades en los centros escolares, y que en teoría debería, con el paso del tiempo, debería haber sido cubierto, pero que no lo ha sido así, ¿no? Entonces, pensamos que no es un modelo inclusivo. Esperamos que en las próximas jornadas de profesores que vayan saliendo de la universidad, pues salgan ya preparados para atender a los profesores y no sea necesario el que un profesor de apoyo vaya 1 hora o 2 horas a la semana a tu centro y que el profesor del aula esté siempre pendiente de cuándo va a venir, de si no va a venir, o de si está enfermo y no va, y a lo mejor tarda 15 días, ¿no? En cuanto a los equipos de orientación, pues para nosotros debería de reconvertirse en centros de investigación y de innovación pedagógica, ¿no? En cualquier caso, yo creo que nosotros preferimos no hablar de las experiencias que tenemos con estos profesionales, porque ellos al fin y al cabo hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Y lo que sí nos gustaría hablar es un poco de las consecuencias que produce este modelo, ¿no? Algunas ya os las ha contado Vivi, y que, bueno, pues las podría narrar cualquier otra persona de la asociación. En cuanto a lo que decías del asociacionismo, creo que es indispensable para tener más fuerza a la hora de reclamar los derechos de nuestros hijos, porque no es lo mismo ir por libre, ir reclamando cada uno por un lado y un tema en concreto cada uno, que ir todos a la vez con unas peticiones que son, evidentemente, van a ser mucho más escuchadas. Entonces, bueno, pues yo si queréis más adelante, si nos da tiempo, pues me gustaría comentar un poco sobre las consecuencias que tiene el modelo actual sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, que es lo que más conocemos. Muchas gracias. Chisca. Bueno, yo en cuanto a mi experiencia personal a nivel de estudios y demás, pues bueno, sí que es verdad que apoyos en cuanto a equipos de orientación por diferentes circunstancias, pues no los he tenido, tampoco los he necesitado demasiado. Yo cuando estudié yo soy de la EGB, entonces, pues bueno, la situación era muy distinta y lo que realmente importaba era los apoyos personales, o sea, la implicación de los profesores a nivel individual, a nivel de familia, de padres, y bueno, el tener esa sensibilidad, el saber, también depende mucho del tipo de discapacidad, pero el saber o el poder
demandar las necesidades que tenemos, intentar llegar a una solución que nos pueda ser... Bueno, entonces otra cosa que quería comentar también es a la hora de lo que comentaba la compañera también, es importante todo el tema del ocio y del tiempo libre y de la cultura. Yo por mi situación profesional ahora mismo, pues estoy viendo que es verdad que a nivel de accesibilidad se están haciendo muchos intentos y se está invirtiendo dinero en esas cuestiones, pero el problema es que a los destinatarios, a los posibles usuarios de esos servicios o de esas herramientas que se implantan tanto en museos como en diferentes espacios, pues no llegan a los usuarios. Ahí creo que hay también un problema, ¿no? Estoy de acuerdo también en el tema del asociacionismo, no solo en cuanto a colectivos de personas con discapacidad, sino en cuanto a nivel profesional, ¿no? Por ejemplo, yo soy miembro y además la secretaria de la Asociación de Profesionales de la Accesibilidad y bueno, pues nos cuesta como emprendedores, como personas con discapacidad, el ponernos al nivel de los demás, ¿no? Y creo que también es nuestro papel, ¿no? Pues abrir el camino para la gente que viene detrás, ¿no? Que no lo puede tener tan fácil y que, bueno, pues hay que luchar por ello, ¿no? También recientemente se ha creado una asociación de emprendedores con discapacidad, un poco para unir inquietudes y necesidades, ¿no? Pero creo que aparte del pertenecer a diferentes asociaciones, no podemos olvidar que estamos incluidos en la sociedad y que tenemos que pelearlo un poco a nivel particular, ¿no? Mi realidad quizás sea un poco diferente porque ya estoy en el mundo laboral y mis inquietudes y mis necesidades son otras, pero que es una cadena que todos llegamos ahí, ¿no? Entonces también hay que pensar en que no solo hay que dar soluciones a la educación, sino que luego tiene que haber una inclusión real en el mundo laboral, ¿no? Y según los intereses de cada uno. Muchas gracias. Por tanto, hemos visto asociacionismo de familias, asociacionismo profesional, que también planteabas tú. Y Manuel, tú también formas parte o conoces también asociaciones de estudiantes o tienes algún tipo de red de apoyo en tu entorno o eres el llanero solitario. Bueno, la asociación o mejor dicho, la organización con la que más contacto tengo, por supuesto, es con la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que es la que a lo largo de toda mi trayectoria académica me ha estado apoyando y me ha ofrecido todo tipo de apoyo en lo que se refiere a adaptaciones y a otros aspectos. Sí que es verdad que mi caso creo que es bastante común entre las personas con discapacidad visual grave. Y es que en la educación infantil y educación primaria, incluso en la ESO, no suele haber mayor problema en lo que se refiere a la adaptación de contenidos para que sean accesibles y en lo referente al mundo académico en general. Y luego ya en bachillerato, en función de si uno elige letras o elige ciencias, la complejidad cambia. No solo porque las ciencias sean intrínsecamente más complejas que las letras en muchas ocasiones para muchos perfiles de personas, sino porque además hay una dificultad añadida en lo que se refiere a la adaptación de contenido no textual. Es decir, las personas ciegas nos es mucho más sencillo que nos entre información textual, porque nosotros tenemos dispositivos electrónicos que son los que usa todo el mundo, móviles, ordenadores, que son capaces de leer texto y de reconocerlo, pero cuando entramos en expresiones matemáticas y representación de diagramas, etcétera, etcétera, es muchísimo más difícil que la información la obtengamos con la misma facilidad. Esto se hace más grave incluso en el ámbito universitario, en el que la revolución tecnológica ha hecho que los dispositivos electrónicos reemplacen al braille como sistema de lectoescritura principal, sin haber ofrecido todavía una alternativa al braille que sea más o menos plausible
para que nosotros podamos trabajar con las ciencias. Y yo, como estudiante de Ingeniería Informática, la inaccesibilidad es un problema cotidiano, pero confío en que la revolución tecnológica traiga consigo una facilitación de que surjan herramientas que nos permitan pues, estudiar las ciencias como el resto de personas sin discapacidad. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, Inmaculada, veo que ha levantado la mano Álvaro y como lo tenemos allá en pequeñito en la pantalla, si te parece, le damos la palabra porque supongo que tiene que ver al hilo de lo que estaba ahora hablando el compañero suyo, ¿no, Manuel? Álvaro. Ha salido el tema del ocio. Me gustaría hablar un poco sobre el ocio uno de los ocios que tengo yo en el cole. Y es, hay un deporte que se llama Chuckball, que es un deporte inclusivo que hacemos en el cole. Y hemos ido a Ginebra, hemos competido contra los otros colegios. Y es inclusivo porque se pueden jugar tantos hombres como mujeres, como todo tipo de personas en un mismo equipo. Muy bien, sí, eso nos daría mucho para hablar, que decir, hay deportes adaptados, hay deportes específicos y este es un deporte, digamos, inclusivo, en el cual cualquier persona, tenga los rasgos o las características, ¿no? La idiosincrasia que tenga, puede participar. Es decir, que no es un deporte específico de un colectivo o de un tipo de discapacidad, sino que cualquier persona, es lo que quería comentar muy oportunamente Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Inmaculada, puedes comentar lo que tú quieras, pero bueno, como todos vamos aportando un pequeño ladrillito, ¿no? Quiero decir, para ir construyendo la pared, ¿no? Pues aporta también, continuando un poco lo que te parezca a partir de lo que ya han dicho los demás miembros de la mesa. Centrándome un poco en la pregunta, que es el movimiento asociativo, yo creo que ha sido fundamental, absolutamente fundamental para las familias y para la sociedad, porque el movimiento asociativo ha reforzado, ha ido dando pasos adelante y hemos conseguido que haya una fuerza que respalda eso que son tus necesidades reales. Yo creo que ha sido fundamental y que, bueno, está muy dividido en muchos temas y en muchas situaciones que entran otro tipo de intereses, pero el movimiento asociativo es una pieza fundamental en el desarrollo social y en la sensibilización que hay frente a todos los temas de inclusión. Yo distinguiría la integración de la inclusión. Hace 20 años, cuando yo llegué a este mundo, pues la integración era lo que se practicaba y lo que los padres deseábamos y estábamos encantados es que nos cogieran a nuestro hijo, es decir, que lo integraran dentro del centro. Claro, lo puedes integrar dentro del centro y además desde un punto de vista de una parte caritativa y una parte de, bueno, es gente maja, bueno, hombre, vamos a echarle una mano. Ya sabéis que los Down tienen mucha simpatía social y entonces, bueno, pues también vamos a intentar ayudar. Claro, el ir transformando esa situación de integración en un centro a incluirlo y que forme parte activa el alumnado dentro del centro es un mundo. Es un mundo en el que estamos ahora mismo y que hemos ido dando muchos pasos gracias al movimiento asociativo fundamentalmente, pero también dando gracias a toda la labor que muchos profesionales muy buenos han estado haciendo durante este tiempo, tirando de esa máquina tan pesada que es. Bueno, yo creo que hace 200 años, Manuel, la ONCE no tenía los ciegos capacidad de acceder a la lectoescritura. Y no es porque no pudieran aprender, sino porque no había medios ni quien les enseñara. Pues podemos ir trasladando a que todo ese engranaje pesado y esa maquinaria, lo que necesitas es que tengas apoyos para poder llegar a lo que tienes que llegar como los demás. Entonces, hay varias cosas en el tema escolar que son muy importantes para las familias.
La primera de ellas es que las adaptaciones curriculares estén hechas. Eso es fundamental, porque si tú no adaptas un currículum, da exactamente igual que si se lo pones en chino, porque es que no se va a enterar de nada. Entonces, otros sistemas que se han ido haciendo porque no sabíamos es bajarle el nivel. Si no puede aprender ecuaciones de segundo grado, vamos a enseñarle a dividir. Y claro, el tema no es ese, porque a mí me da exactamente igual que me des lo que he hecho hace 2 años. Si no fui capaz de aprenderlo allí con las herramientas que tenía, voy a ser igual de incapaz de hacerlo ahora, porque lo que tendremos que hacer es cambiar el método para que yo pueda aprender con mis limitaciones. Tenemos que darnos cuenta de que los alumnos que tienen discapacidad, todos siempre están en desventaja con sus compañeros. Siempre. Entonces, no tenemos más remedio, porque es de derecho y además es de equidad, el que vayamos ajustando los límites a donde podemos ayudar para que llegue. Yo creo que la nueva ley de educación, la LOMLOE, ha sido un aire fresco para nuestros hijos y para la discapacidad, que nos ha abierto puertas a la esperanza y que realmente va a haber un cambio, si nos dejan, en lo que va a ser en los próximos años. En la LOMLOE se habla se mete por primera vez la palabra DUA, se habla de diseño universal del aprendizaje, se da una posibilidad a que esa cantidad de bolsas de fracaso escolar tengan una salida razonable para poderse insertar socialmente, y se habla de equidad. Entonces, a mí eso es que me parece absolutamente fundamental para lo que es el trabajo con nuestros hijos. Y yo siempre he dicho que si tienes los apoyos que necesitas, mi hijo no tiene discapacidad. Si no los tiene, claro. Pero es que eso nos va pasando en todos los órdenes de cosas, porque si yo no sé una palabra de chino y me mandan allí a trabajar, pues está claro que no puedo hacer absolutamente nada, estoy discapacitada totalmente. Y eso va a pasar en todo, pero que la discapacidad existe también porque tenemos espacios y entornos que en un momento determinado solamente sirven para que esa discapacidad se acentúe. La discapacidad no está en la persona, está en el entorno que le rodea. José Luis, si me permites introducirte, porque sé que tú has participado precisamente a través de la Comisión de Educación, ¿no?, de CERMI, precisamente en las consultas, ¿no?, al hilo de la génesis de la nueva ley. Entonces, une eso si quieres, bueno, habla de lo que quieras, pero si puedes también hacer un apunte en eso, si realmente crees que han escuchado o os habéis sentido escuchado en la elaboración de la ley desde el movimiento asociativo, porque yo creo que esa es una posición, ¿no?, relevante, ¿no? Y al hilo de todo lo que hemos dicho, añade lo que tú quieras, claro. Bueno, primero quisiera aclarar que el CERMI no certificamos la discapacidad a ninguna persona, que son los servicios de cada autonomía los que los certifican. El CERMI, para bien o para mal, no hacemos eso. En segundo lugar... Claro que es una cosa que dijo antes María Viñas, pero supongo que se le escapó. En efecto, no se refería a CERMI, sino a los servicios sociosanitarios, ¿no?, que son los que emiten el certificado, el DTF, el dictamen técnico facultativo. Pero nada, fue un lapsus, ¿no? Luego, no pasa nada. Luego, como persona que ha participado en el movimiento asociativo desde que presidí mi asociación local en Murcia hasta que ahora estoy metido en el CERMI, pues decir que el asociacionismo es parte fundamental de todos los avances que se han producido en la sociedad, en educación y en otros aspectos. Pero que no debe sustituir a la reivindicación propia de los padres. Debe formar a los padres para que sean los padres y a las personas con discapacidad, a Álvaro, a Manuel, los debemos formar para que sean capaces de reivindicar sus derechos y conocerlos y que tengan acceso a ellos. Me ha lanzado Tiberio la pregunta, pero no quería dejar de lanzar unos datos que creo que son muy, muy ilustrativos de la situación, que provienen del último informe del Consejo Escolar del Estado sobre la inclusión educativa, sobre los alumnos en la escuela. Habla de que hay casi 224.000 estudiantes
el 83% en colegio ordinario y el 17% en colegios específicos de educación especial. En algunas discapacidades este número sube hasta más del 90%, la discapacidad visual y la auditiva está en torno al 95% y otros trastornos de conducta llega casi hasta el 99%. Pero lo que demuestra que no hay verdadera inclusión educativa es que de ese número de alumnos en educación, solo menos del 7% está en educación post-obligatoria, en educación bachiller, formación profesional o universidades. No hay verdadera inclusión, porque no se apoya al alumno para que haga esas transiciones. El alumno está en los colegios, pero no está siendo educado en los colegios, porque si estuviera siendo educado, progresaría igual que el resto de los alumnos, y no está siendo así. Y luego también hablar de un informe que hizo Fundación 11 junto con el CERMI en cuanto al tema del acoso escolar. Y el acoso escolar en las personas con discapacidad se eleva hasta casi el 83% de los alumnos manifiestan que en alguna ocasión ha sido objeto de acoso escolar. Pero que el acoso escolar supone un trastorno muy importante porque se producen conductas de aislamiento. Lo voy a leer porque es que son muchas. Aislamiento, rechazo, exclusión, burlas, difusión de rumores, insultos o amenazas, golpes, patadas o empujones, robo de objetos personales, molestias a través de Internet o por redes sociales o por el teléfono móvil. Y algo que no es menos importante o que es menos numeroso, comentarios, notas y mensajes de naturaleza sexual o algún tipo de contacto físico no deseado. Esto produce en los alumnos con discapacidad un empeoramiento de las calificaciones en un 31%, el descenso de la motivación para asistir a clases casi en un 58%, el incremento de la tristeza en un 63% y las ganas de llorar en un 54%. Estos datos son muy graves para la educación en España. Esto no puede continuar así. Tiene que cambiarse y los que estamos aquí presentes, como asociaciones, como padres, como profesionales, tenemos que contribuir a ello. Y en cuanto a lo que me ha preguntado de la ley, muy rápidamente, nosotros aportamos a la ley en todo momento, tanto a través del Consejo Escolar, en donde ocupamos una plaza, el CERMI tiene una plaza en el Consejo Escolar, como directamente al Ministerio. Y hay muchas de nuestras aportaciones que han sido incluidas en la ley. Algunas se han quedado fuera, pero se ha conseguido, la verdad es que como ya llevamos en el Consejo Escolar más de 10 años, el Consejo Escolar ya muchas veces nos vienen las leyes, como saben lo que vamos a pedir, ya en muchas ocasiones viene el borrador de ley con lo que saben que vamos a pedir, ya nos conocen y afortunadamente vamos progresando, aunque no todo se puede conseguir, evidentemente, ojalá nos hicieran caso en todo, pero no es así. Muchas gracias. Por lo tanto, has matizado y has ampliado, digamos, el espectro de los beneficios, ¿no?, del asociacionismo, incluso con impacto, porque claro, los padres y las madres lo ven desde la perspectiva de experiencia del día a día. Tú añades la perspectiva de incidir y formar a esas personas y además la participación, por eso te hacía referencia a eso, ¿no?, de tipo institucional, que también es importante, ¿no? Es decir, no incide directamente en el día a día, pero sí va a incidir en los marcos normativos, las legislaciones y todo eso. Muy bien. Álvaro, no, en efecto, has hecho muy bien, te has anticipado, has levantado la mano. Venga, sigue. Yo quiero hablar sobre, porque estamos hablando ahora del tema de leyes, me gustaría pedir una cosa, y es que en el colegio se pudieran implementar más atención, porque nosotros tenemos que estar todo el rato yendo que si al audioprotesista, al otorrino, y entonces, pues para hacer una mejor inclusión, incluirlo dentro del cole, y que todos los alumnos sordos podamos tener esa atención dentro del cole. Muy bien, muchas gracias. Volvemos a ti, María Viñas. Continuamos, como cada uno va contribuyendo y va añadiendo una capita más, ¿no?, como si fuera una cebolla que en lugar de pelarse pues se va construyendo, pues puedes añadir lo que te apetezca, pero si no también puedes hacer propuestas de mejora o indicar alguna cosa. Hombre, pues yo, propuesta de mejora por mi experiencia como madre, porque bueno, mi experiencia como alumno pues es de hace muchos años y no tiene color, es como la que ha dicho la compañera. Yo he trabajado en Braille, me tuve que venir a Madrid, soy de un pueblo de Burgos porque
De mi pueblo tenía que ir a un pueblo más grande, de ese pueblo más grande hacían la petición de libros a Burgos, de Burgos a Valladolid, Valladolid, Madrid y retorno. Entonces, cuando a mí me llegaban los libros, si el curso empieza en septiembre, me llegaban a mí en junio, cuando ya acababa el curso. Entonces, esto es verdad que se va mejorando poco a poco, pero hay una cosa a la que no hemos llegado todavía, ni el equipo de visuales de Madrid, ni con los profesionales de la ONCE. Y es que los niños tienen que aprender a ir a su aula, ir al lavabo, o sea, detectar en qué zona están mejor del aula, ir al comedor, moverse por el patio, saber escaleras y demás. Y no puede aparecer el profesional el 30 de septiembre, cuando las clases han empezado el 6 o el 7, porque ese tiempo, ¿quién lo cubre? No sé, yo creo que si vacaciones son desde el 20 y pico de junio hasta el 1 de septiembre, que se empieza el cole, los padres estamos siempre más que dispuestos a perder de nuestras vacaciones. Yo no sé lo que hacen los profesionales en esos 2 meses y medio, pero desde luego si a mi hijo le vienen a enseñar el instituto, que es un instituto de 2.200 alumnos, le vienen a enseñar el instituto el 20 de septiembre o el 30 de septiembre, esos otros 15 días, ¿qué hago? Voy yo con él, con mi perro. Le llevo a clase, vamos preguntando por ahí por dónde tenemos que ir. O sea, hay que atajar otras cosas, además de la tecnología que nos ha facilitado mucho. Que a través de un ordenador tú puedes ver lo que está escribiendo el profesor en la pantalla, que tú no hace falta ya casi ni que escribas en braille, porque escribiendo en un teclado de ordenador el profesor está leyendo lo que tú has hecho. Hay muchas cosas que con la tecnología se pueden mejorar, pero desde luego lo que es la ubicación, y eso desde pequeños, yo creo que eso es una propuesta que yo le hago al equipo de visuales y a todos en general. La atención es desde el primer día, igual que hay atención temprana cuando los niños son chiquitines, tiene que haber atención escolar desde el primer día, porque si no, no integramos. Vamos soltando niños y los tenemos ahí, pum, tirados. Y esa es una propuesta que a mí me parece importante, porque bueno, aprender a leer, si no se aprende con 6, se aprende con 7, y hay gente que aprendió con 50. Y yo aprendí a leer en braille con 17, porque antes leía en tinta. Pero desde luego, si tú te aprendes el colegio, a moverte por tu colegio 2 meses después de haber entrado, pues vamos ya perdiendo mucho. Y luego otra sugerencia que no sé si, bueno, lo he dicho antes, pero yo no sé si esto es posible por la ley de protección de datos y demás, pero me imagino que si los profesionales pueden acudir, igual que va la policía a explicar todo el tema de bullying y demás, pues de las asociaciones, que es una parte muy importante de la sociedad, acudir a los colegios a explicar, pues mira, este niño no oye, o este niño tiene un síndrome de Down, sus características son estas, este niño tiene una discapacidad visual, sus características son estas, y lo que no se puede hacer es empujar, tirarle por las escaleras, ponerle la zancadilla, aunque yo entiendo que es a niños y que eso a veces cae en vacío, pero bueno, pues si de los 20 o de los 30 a 2 les llega, pues vamos dando pasos para adelante. Muy bien, muchas gracias. Quería comentar, ¿no?, con Julio otra perspectiva del asociacionismo. Claro, la asociación en la que estáis vosotros no es CERMI, quiero decir que estamos hablando de tamaños, de envergaduras diferentes. Claro. Completa un poco esa visión desde una visión más institucional, que claro, les da más impacto, les da más capacidad, ¿no?, de incidencia, a esa otra visión de una asociación más pequeña, con todo respeto. Pues la diferencia, como os podéis imaginar, es clara, ¿no? Ahora mismo decía José Luis que a ellos han presentado enmiendas en la LOMLOE y que algunas de ellas fueron atendidas. Nosotros desde Incluye presentamos muchas enmiendas a la LOMLOE y sin embargo pues no nos cogieron ninguna. O sea, con eso pienso que os digo todo, ¿no? Nosotros siempre tenemos que apoyarnos un poco también en las asociaciones un poco superiores, como puede ser el CERMI, que tampoco es nada fácil, porque de hecho nosotros recientemente le hemos solicitado a CERMI ayuda para
para que dé la cara, digamos, por nosotros, ya que a nosotros no nos hacen caso, sobre la accesibilidad de las redes, de los sistemas informáticos que utiliza la Comunidad de Madrid, que son totalmente inaccesibles. Y bueno, nos han devuelto la pelota, por decirlo de alguna manera, diciendo que es un tema de ONCE, y el tema de ONCE, en donde nosotros estamos reclamando, pues nos dicen que ya han hecho todo lo que podían hacer, ¿no? Entonces, por una parte tenemos efectivamente que tienen mucha más fuerza, pero yo creo que también deberían de apoyar un poco más a las asociaciones que somos un poco más pequeñas, ¿no? Y al hilo de lo que contaba antes, me gustaría dar 3 o 4 pinceladas a lo que supone el modelo actual. El primero es el tema de la escolarización. Los que estamos acostumbrados a este tema, nos suenan las preguntas como: este no es un sitio para su hija cuando tú vas a un colegio a pedir escolarización, aquí no estamos preparados, no hay un colegio de ciegos de la ONCE. O sea, que estas preguntas surjan en estos tiempos es un síntoma muy claro de que la inclusión todavía está bastante lejos. Incluso en algún sitio, a mí personalmente me llegaron a preguntar por el aspecto que tenía mi hija, ¿no? Es decir, como si fuera a asustar a sus compañeros el posible aspecto que pudiera tener. Esto es lo que supone el que el alumnado esté segregado. Se producen después estos problemas, ¿no? Yo cuando era pequeño, por ejemplo, pues me asustaban los niños con síndrome de Down, o a un niño que tuviera un problema psíquico, pues le considerábamos el tonto del pueblo y todo el mundo iba detrás de él. Los niños ciegos se les escondía en casa y se les mandaba después a los colegios específicos. En fin, la segregación es el principal enemigo de la inclusión. Otro de los problemas actuales es la falta de recursos, y sobre todo la falta de recursos personales. A nadie se le escapa que una hora a la semana de apoyo para un niño que está toda la semana 5, 6, 7 horas en el colegio, en muchos casos con varios profesores, pues no da para nada, es imposible. Y cualquier padre te dirá que lo primero que solicitaría sería o un cambio de modelo, que es lo que nosotros estamos pidiendo, o un aumento considerable de los recursos, sobre todo personales. Otro problema importante es el que habéis estado hablando ya, del bullying, ¿no? En un estudio que hicimos nosotros en la asociación, en el 70% de los alumnos de nuestra asociación han sufrido bullying, ya sea por activa o sea por pasiva. No sabemos cuál es el más grave. Si le preguntas a mi hija, te dirá que prefiere que se metan con ella a que la vean como invisible, o sea, que no la vean. Con lo cual es un problema también muy, muy importante. Y en cuanto a la LOMLOE, pues la verdad es que nosotros no consideramos que sea una ley inclusiva. La LOMLOE está plagada de conceptos como adaptar. Por todos los sitios ves, adaptamos para fulanito, adaptamos para menganito. Las adaptaciones son sinónimo de integración y nosotros lo que queremos es inclusión, ¿no? Entonces no consideramos bajo este aspecto que la LOMLOE sea una ley inclusiva. Aparte de que, bueno, si tuviéramos más tiempo nos podríamos meter en algunos de los artículos que consideramos especialmente graves, ¿no? Como el artículo 73, en el cual prácticamente pues, discapacidad es igual a alumnados con necesidades educativas especiales. ¿Es que no hay alumnos sin discapacidad con necesidades educativas especiales? ¿O es que todos los alumnos con discapacidad tienen necesidades educativas especiales? Al final, ese concepto arrastra a
arrastra toda la ley y de alguna manera pues pierde fuerza en lo que es en el aspecto inclusivo. Muchas gracias. No sé si es casi quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, yo quería comentar pues un poco como tres cosillas, ¿no? Muy brevemente. Pues la importancia de facilitar todas las herramientas, tanto personales como del entorno, para conseguir la mayor autonomía posible de las personas con discapacidad, ¿no? La importancia de la tecnología, que tenemos que utilizarla a nuestro beneficio, ¿no? Que siempre tiene ventajas e inconvenientes, pero yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Y luego también la importancia, que se ha comentado aquí también, el tema de la sensibilización, ¿no? Yo creo que la sensibilización, aparte de grandes campañas que son totalmente necesarias, es el hecho de incorporar temas de accesibilidad y de discapacidad, no solo en un poco las carreras que nos ocupan aquí, como son relacionadas con la educación, sino incorporar en todos los currículos de todas las carreras, periodismo, derecho, arquitectura, ¿no? Para que desde el principio se tenga formación y se sepa cuáles son las necesidades y las posibilidades, ¿no? de las personas con discapacidad, ¿no? Desde ahí es cuando realmente conoceremos el tema, ¿no? Porque de hecho nosotros en la asociación nos está pasando un poco este tipo de historias, ¿no? Que vemos que hay falta de formación, no siempre es por mala fe, sino que muchas veces es desconocimiento absoluto de la realidad de la discapacidad y de las necesidades que puedan tener, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y vamos a ir cerrando con las tres personas que me quedan por aquí. Luego, si alguien quiere añadir algo, lo puede añadir. Si me permites, Manuel, tu visión, claro, es muy tecnológica, sin duda, por eso te dedicas a lo que te dedicas. Permíteme que te ponga sobre la mesa otro elemento de reflexión que a lo mejor no es tan habitual para ti. ¿Tú crees que realmente el tema de la inclusión, si tuvieras que elegir de forma dicotómica, que ya sé que no hay por qué elegir, ¿tú realmente crees que es un tema tecnológico? Ya sé que son las dos cosas, pero yo voy a hacer la afirmación contraria. Creo que es sobre todo un tema social, el tema de la inclusión. ¿Tú cómo lo ves como informático? Pues justo iba a plantear yo otra dicotomía entre si era realmente un problema legislativo o un problema tecnológico. Creo que sí que tiene componente de problema legislativo, pero sobre todo creo que uno de los frentes en los que realmente se tiene que librar la batalla por la accesibilidad es en el frente tecnológico, que es cierto que hay que por un principio de justicia, todos los alumnos deberían de tener las mismas oportunidades para enfrentarse a las mismas dificultades para obtener el mismo título. Pero también hay que ver si, aun reflejándolo en una ley, eso es realmente materializable, porque hay veces que es simplemente inviable con los recursos tecnológicos de los que disponemos hoy en día que esa adaptación la lleven a cabo, por ejemplo, los profesores. Por ejemplo, un libro entero de álgebra lineal de cientos de páginas que no es de por sí accesible, no es precisamente eficiente el proceso de adaptación. Y tampoco es que haya un proceso de adaptación estandarizado que esté a disposición de todos los profesores. Entonces, yo soy el primero que, como ingeniero informático en proceso, asumo el reto tecnológico y espero dedicar parte de mi vida profesional a resolver este problema. Incluso si puedo hacerlo ya directamente en el TFG, pues mejor todavía, ¿no? Y le pediría que me ampliara un poco esa dicotomía que planteaba usted sobre si era un problema tecnológico o un problema social. Claro, lo planteo porque habitualmente cuando hay problemas tecnológicos que requieren recursos, tiempo, etcétera, la buena voluntad de las personas, es decir, la red humana, ¿no? que rodea a las personas, ayuda a resolver, ¿no? y a que las personas avancemos
aunque la tecnología no lo haya resuelto. Al revés, no me parece una solución. Es decir, supongamos, cuando falla la parte humana, aunque yo tenga la tecnología, por ejemplo, sin llegar a los extremos que ponía José Luis antes, ¿no? Que citó, ¿no? Varios temas de discriminación o de acoso, ¿no? Y también aquí Julio lo comentaba, ¿no? Sin llegar a ese extremo, si la tecnología funciona, pero la parte humana no funciona, a mí me parece que no hay tampoco inclusión. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Porque la inclusión es también sentirse parte, y sentirse no es solo estar. La tecnología me puede ayudar a estar, ¿no? Accederá a estar, bien, pero eso no significa que haya inclusión. Te lo planteo como pregunta, ¿eh? No me hagas... Por supuesto. ¿Sí? Es cierto que en mi caso la parte humana ha funcionado muy bien. Todos mis profesores me han mostrado todo su apoyo y toda su ayuda, pero es cierto que si la voluntad existe, y es cierto que no sé si es extrapolable al resto de casos, pero si la voluntad existe, pero no existen los medios para que esa voluntad se materialice en accesibilización, esa voluntad, por mucho que exista, no creo que sea suficiente. Necesario, por supuesto, pero suficiente en absoluto. Muchas gracias. Ya, avísanos cuando sea el TFG, ¿eh? Que vamos a... Ya te vas cargando desde ahora de responsabilidad. Inmaculada. Gracias, Tiberio. Bueno, yo en principio me había quedado con mejoras urgentes, y como mejoras urgentes pues pondríamos la formación de los orientadores y de los profesionales, el ratio en las aulas, que es absolutamente insostenible y que debería venir alguna vez marcado por una ley de rango que pueda decir un máximo, un mínimo, porque no parece razonable que eso esté en función de la distribución que se hacen en los propios ayuntamientos, y la sensibilización de los profesores, de los padres y de los alumnos. O sea, estas son absolutamente de todos los días. Un alumno se encuentra incluido en el aula si forma parte de ella. ¿Cómo? Pues hazle una pregunta sobre un tema y ya se siente parte del propio aula, y pueden además los amigos ver, colabora con él, que colabore contigo en alguna de las tareas que tienes en tu propia aula, ¿no? Y eso hace que tenga una importancia para el resto de los compañeros de reconocimiento, porque cuenta para ellos. Si tú no cuentas para tu profesor, vas a contar para que tienes al lado, ni te ven, es lo lógico. Bueno, como estamos en el final, yo seguro que hay muchos aspectos que estaría totalmente de acuerdo contigo en la LOE. Pero, por ejemplo, no se tocó el artículo 74, que para mí era de obligado momento, pero la composición que tenemos de representación en el Parlamento no ha dado a que se pueda hacer, y nunca hemos conseguido un pacto de Estado de educación, cosa que para mí es imprescindible, marcar el tronco de qué es lo que hay. Luego las ramas ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Que decían, pero el tronco tenemos que marcarlo, porque es que si no, es un susto cada periodo electoral. Bueno, yo no estoy de acuerdo ni con el 74 ni con la disposición adicional cuarta, pero lo que sí puedo decirte es que para nuestros hijos ha sido un antes y un después. Es abrir una puerta imprescindible para la equidad y para la disminución del fracaso escolar, y para que tengan la posibilidad de poderse insertar profesionalmente en los años en los que terminen su formación académica. Y, en contrapunto, tengo que deciros que la ley maestra que ha hecho la Comunidad de Madrid de libre elección del centro educativo, y aquí tenemos a la presidenta de segundo maestro que se la ha currado hasta las entrañas, es absolutamente inaceptable, porque va en contra solamente de los alumnos con discapacidad intelectual. Es decir, de los 37 artículos que esta bendita ley tiene, 27 nombran la diversidad y la discapacidad.
Entonces, es que es una ley que contradice la LOMLOE, que es una ley de rango superior, contradice la Constitución, contradice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues habrá que recurrirla y declararla nula de pleno derecho, porque es que no es de aplicación y es que es la ley que está en vigor ahora mismo en esta comunidad. Entonces, a mí se me abre el alma de pensar que los logros y las luchas de tantos años por conseguir algo de equidad, algo de lo que realmente necesitan nuestros hijos y nuestras familias, nos lo vayamos a cargar porque simplemente tienen intención de favorecer y seguir dando dinero a la educación especial y seguir abriendo centros de educación especial, cuando realmente es que esto es un auténtico atentado ahora mismo. Entonces yo espero que esto se pueda resolver de verdad rápidamente y que se declare ante el Tribunal Constitucional nulo. Muchas gracias. Te voy a dar la palabra y dejaremos que cierre la mesa Álvaro, que como os habéis dado cuenta es mi preferido. Entonces, pero antes de nada, por favor, José Luis. Bueno, lo que quería decir es... Bueno, escucha con un retardo y por eso parece que no... No hay problema, que si quiere hablar, que hable. No, decirle a Julio que ahora, por no alargar, ahora comentaré con él el tema del CERMI, de cómo puede orientarse para todas estas cosas. Y traía como una especie de, no llegaba a ser un decálogo, pero sí algunas sugerencias para la inclusión, para los orientadores. Y voy a decir pues, del decálogo el resumen, las dos cosas principales. La educación se orienta hoy en día hacia el éxito escolar. Pero no hay éxito escolar si no hay bienestar del alumno. No podemos pensar que un alumno va a alcanzar los objetivos educativos si no está a gusto en el colegio, si no está a gusto en la clase, si no está a gusto en el patio, si no está a gusto en la actividad extraescolar, porque no va a querer ir al colegio y para él va a ser un sufrimiento. Y luego hay un aspecto que los orientadores, o sea, se descarga la educación del alumno con discapacidad en los especialistas, en los servicios de orientación, en los equipos específicos, en los ALs y en los PTs, o incluso en los servicios no educativos de los centros. Y esto no puede ser así. O sea, la responsabilidad de un alumno es de su tutor, de todo el equipo educativo del centro y en los especialistas lo que tenéis que hacer es orientar también a esos equipos educativos para que sean capaces de impartir las clases y de hacer llegar los mensajes y la educación a su alumno. Esa es su responsabilidad, no es la de los especialistas. Los especialistas estáis para otros asuntos que precisan esos niños. Entonces, si el profesor en la universidad ya no sale con la formación en discapacidad es escasa, si no hay formación continua para todo esto y el profesor cuando llega un alumno con discapacidad dice, esto para el PT, esto para la L, pues no se trata de eso. El profesor tiene que ser el profesor de toda su clase. Y creo que este es el resumen de lo más importante que yo traía hoy, que está a vuestra disposición y siempre podéis contar con el CERMI, podéis dirigiros a todo el movimiento asociativo. Somos más de 8.000 asociaciones en toda España, de todo tipo de discapacidades, y vais a encontrar padres, madres, profesionales, personas con discapacidad dispuestas a escucharos y a contaros su experiencia y contaros sus conocimientos. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Álvaro, creo que Julio quiere añadir una cosa así. Sí, no, lo que quiero aclarar efectivamente que la LOMLOE es mejor que lo que teníamos, pero en absoluto es una ley inclusiva. Yo me gustaría que esto quede claro. Y en cuanto a la ley maestra, totalmente de acuerdo, vamos. Es un desastre de ley que nos tenemos que comer en Madrid porque tenemos de alguna manera lo que nos merecemos, ¿no? Cuando votamos a este tipo de personas.
como detalle nada más, hay 5 modalidades de escolarización: especial, combinada, preferente, unidades especiales. Y ya por fin queda la ordinaria, que vaya palabrita, ¿no? La ordinaria, no busquéis sinónimos, ¿no? Pero no solo es eso, porque después tenemos diversificación, tenemos desdobles. ¿Creéis que se puede segregar más? Pues todavía se puede segregar más, porque se puede separar a los chicos de las chicas, porque sencillamente la ONU ha dicho que no es discriminatorio, como si el no ser discriminatorio no fuera segregador, ¿no? En definitiva, es una ley sumamente segregadora. Muy bien, pues ahora Álvaro, te toca la responsabilidad de sintetizar y de cerrar esta gran mesa de la que hemos disfrutado. Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias. Y yo quería hablar sobre una cosa que habéis estado hablando antes, y es sobre la parte social y tecnológica. En el cole, después de la cuarentena, nos hemos dado cuenta de que la tecnología es algo muy importante. Pero si los profesores no se adaptan, que es la parte social, ninguna de las dos funcionan. Entonces tienen que estar relacionadas entre sí. Muchas gracias a todos por haber... Ya sé que no habéis podido decir todo lo que teníais que decir, pero así quedamos con ganas de volver a encontrarnos y seguir hablando, que es lo importante. No parar y continuar. Quiero aprovechar de todos modos, antes de cerrar, daros las gracias a todos de forma individual y también de forma asociativa, como representantes de asociaciones, por toda la contribución y el trabajo que habéis hecho y estoy seguro que vais a seguir haciendo. Así que muchas gracias por todo lo que hacéis. Entrevista al profesor Tiberio Feliz Murias, director del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad. UNIDIS, de la UNED. Esto lo iniciamos hace 2 años y en realidad pues siempre hemos pensado que iba dirigido especialmente a los orientadores, ¿no?, los servicios de orientación, pero que también debía ser un espacio para poder interactuar con los implicados, ¿no?, especialmente con el alumnado y con las familias. Porque también es cierto que desde el punto de vista profesional no siempre hay espacios en los que dialogar, ¿no? Hay muchos espacios para dialogar entre profesionales, pero no hay siempre espacios para que los profesionales también escuchen o dialoguen con los interesados, ¿no?, en este caso con el alumnado y con las familias. Y por eso, en principio, las jornadas se alternan con el Congreso Universidad y Discapacidad que organiza la Fundación ONCE, y en un año se haría el Congreso y otro año se haría la jornada de orientación para la educación inclusiva. Esa es la idea de cara al futuro. Y empezamos hace 2 años, justo en el mes de enero 2020, y fue justo como un mes y algo antes de que irrumpiese la pandemia en nuestra vida, ¿no? Y entonces este año pasado, en 2021, hicieron el Congreso, que fue ahí en octubre o noviembre, y por lo tanto este año tocaba hacer la jornada. Esa es un poco la idea que tenemos para darle continuidad en el futuro. Nosotros, independientemente de este Congreso o de estas jornadas que preparáis o que podéis preparar anualmente, el resto del año estáis dedicados también al tema de la discapacidad, en el departamento en el que trabajáis, cómo trabajáis, cómo se llama el departamento. Claro, el servicio en el que trabajamos es UNIDIS, que es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED. Y aquí en esta jornada estamos UNIDIS, está también la Fundación ONCE, y está el Departamento de Métodos de Investigación y de Orientación de la UNED, que es un departamento docente que está especializado en la orientación en general, ¿no?, en la orientación de las personas. Y también está la AEOP, que es la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía.
son como las 4 entidades, ¿no?, que comparten la organización de esta jornada. Y nosotros nos apoyamos por todo lo que tiene relación con la discapacidad. Nosotros hacemos solo, en efecto, una parte de la orientación. Es decir, la orientación vinculada a las personas con discapacidad de la UNED. Tampoco es de todas las universidades, no es solo de la UNED. Y hacemos la orientación de la discapacidad, pero hay muchos otros procesos de orientación, evidentemente, ¿no?, con población general, con el alumnado en general, y para eso tenemos otro servicio, que es el Centro de Orientación, el COIE, que llamamos, ¿no?, que es Centro de Orientación y Empleo, que es otro servicio que tiene la UNED también, dedicado ya con carácter más general a procesos de orientación, sobre todo de orientación en la acogida de los estudiantes, en el acompañamiento de los estudiantes durante los estudios y también en la mejora de la empleabilidad, pues promoviendo becas para las prácticas, sobre todo extracurriculares, becas para que los estudiantes puedan hacer prácticas en empresas o en instituciones, aunque no forme parte de su plan de estudios, para reforzar su experiencia de cara a que luego, cuando terminen los estudios, les resulte más fácil encontrar empleo. ¿Cómo perciben los estudiantes vuestro trabajo? ¿Cómo llegan a vosotros? En el servicio en el que estoy, ¿no?, en el IDIS, los estudiantes los acompañamos desde el momento en que se matriculan. Cuando se matriculan, tienen que solicitar adaptaciones y a partir de ese momento desencadenan, digamos, un proceso en que nosotros vamos a atenderlos, o les escribimos, o los llamamos, o los atendemos de alguna forma, nos comunicamos con ellos, les solicitamos documentación que nos pueda aportar, que nos permita comprender cómo estudia, cómo se comunica, qué necesidades tiene, ¿no? Y a partir de ahí le orientamos en el tipo de procesos, de recursos, de servicios que les pueden ser útiles y se los ofrecemos. Es cierto que eso es más un proceso de mediación, digamos, en el sentido de que no son asignaciones que se hacen automáticamente, sino que, yo lo digo porque a veces en un papel ves, por ejemplo, que una persona tiene tanto porcentaje de discapacidad y es una discapacidad visual, pero con eso simplemente es muy difícil saber lo que realmente necesita una persona. Porque va a depender de, por ejemplo, en el caso de la ceguera, ¿no?, qué tipo de instrumentos domina, de qué forma se comunica habitualmente, si utiliza braille o no, si utiliza recursos digitales o no, si utiliza audio, por ejemplo, o no. El acceso a la información, por ejemplo, ¿no?, de una persona ciega puede variar muchísimo en función de sus hábitos habituales. Entonces, claro, tampoco se trata de cambiar sus hábitos para cuando estudie en la universidad. Se entiende que cuando estudie en la universidad va a seguir utilizando los recursos que utiliza habitualmente, pero eso no viene en los papeles muchas veces, porque ponen un diagnóstico, ¿no?, de ceguera y tal. Puede ser muy preciso, pero eso no nos dice realmente cómo él ha desarrollado sus habilidades o sus competencias para comunicarse. Entonces necesitamos comunicarnos con las personas y a partir de ese conocimiento que tenemos de las personas, pues les vamos orientando sobre qué tipo de recursos, qué tipo de procesos, ¿no?, pueden ser mejores o más adecuados para sus estudios. Esos mismos recursos a veces no son siempre los mismos. Quiero decir que a lo mejor en una asignatura que tiene mucho contenido matemático, pues no le recomendamos, por ejemplo, el texto digital, porque el texto digital con numeración y todo eso está realmente muy bien preparado, o si no, los números son difíciles de entender, ¿no? O mejor dicho, una secuencia de números y letras, según cómo se colocan, como bien sabemos, puede significar cosas muy diferentes. Mientras que a lo mejor el braille, por ejemplo, donde la signografía braille para la numeración pues es muy precisa, no en vano, pues braille era precisamente matemática también, ¿no?, profesor de matemáticas, pues
A lo mejor en Braille, por ejemplo, para una asignatura que tiene muchas fórmulas y mucha numeración, le va muy bien, pero para una asignatura que es mucho más de contenido textual, digamos, ¿no? de explicaciones, de argumentaciones, por ejemplo, de razonamientos, pues les va mucho mejor un libro digital, porque en eso pues, le resulta mucho más rápido y mucho más. Y ese es el tipo de orientación y de procesos que hacemos con los estudiantes. Y requieren muchos estudiantes de servicios, quiero decir, hay muchos estudiantes con discapacidad en la UNED, bueno, más que con discapacidad, con necesidades educativas y adaptativas en la UNED. Pues estamos hablando en este curso actual, por ejemplo, del orden de unos 9.000 estudiantes con discapacidad y aproximadamente, aunque estamos en proceso aún, quiero decir, porque aún está todo el segundo cuatrimestre por desarrollar y es un proceso que sigue vivo, quiero decir, que sigue apareciendo gente, ¿no? que demanda, que se comunica con nosotros. Estaremos del orden de, seguramente, por dar un número aproximado, de unas 1.800 personas con procesos explícitos, digamos, que necesitan algún tipo de apoyo explícito. Que es tan variado como a lo mejor tener un intérprete de lengua de signos a una persona que, por ejemplo, para examinarse, como tiene agorafobia, pues necesita estar en una sala aparte, porque no lo puedes meter en el mismo salón donde se van a examinar otros 50 personas, ¿no? Porque esa persona no es capaz de estar no 2 horas con un grupo tan grande de personas. Entonces, aproximadamente estamos hablando de ese orden. Más o menos, por suerte, los 9.000 no necesitan. Como bien se dice, el tener discapacidad no significa que no tenga necesidades específicas, ¿no? Una persona, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Que se desplaza en silla de ruedas, bueno, a lo mejor estudia como cualquier otro, que con los mismos libros, va a las mismas clases, se examinan en el mismo sitio, porque bueno, le van a poner una mesa para su silla, etcétera, pero no requiere ningún tipo de movimiento, ni de adaptación, ni del espacio, ni de los tiempos, ni de nada. Y sin embargo, otra persona sin discapacidad, pues puede tener también sus necesidades que pueden requerir, por ejemplo, un espacio diferente, o algún tipo de elemento de adaptación, de contenido específico o de explicaciones concretas, pues, porque no entiende las que se dan con carácter general. Sí, es un poco lo que hablábamos esta mañana de este artículo 73 de la LOE, en la cual identifica discapacidad con necesidades educativas especiales cuando realmente no tiene por qué ser, no tiene por qué ser así. Muchas universidades colaboran de alguna forma, algunas he visto que participan, pero este departamento, ¿sabemos si existe en otras universidades? Por ley tiene que haberlo y lo hay en todas las universidades. ¿Sabéis si funciona, digo? Y funcionan, sí. Están reunidos en una red que le llaman SAPTU, que es la red de todos los centros y los servicios de atención a estudiantes con discapacidades en todas las universidades. Entonces, en cada universidad sí es cierto que reciben nombres diferentes. Aquí nosotros le llamamos centro, UNIDIS es un centro, ¿no? Otros le llaman servicios, otros le llaman unidad de atención, es decir, las nomenclaturas sí pueden cambiar. Las funciones también cambian, es decir, porque no todos los centros o todos los servicios tienen ni las mismas funciones ni el mismo tipo de personal, ¿no? Por eso cada universidad lo puede variar, ¿no? Por ejemplo, hay universidades en que esos servicios también atienden otro tipo de diversidades, por ejemplo, de identidad de género, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo de temas culturales o interculturales, migrantes, refugiados, es decir, ahí los servicios pueden variar mucho, ¿no? Pero en general, en lo que nosotros hacemos, que es atención a la discapacidad, SAPTU reúne a todas las universidades y todas las universidades tienen ese tipo de servicios. Sí, la red de la que estaban precisamente hablando en este momento en la jornada, ¿no? Y que yo desconocía, pero que, claro, yo no era capaz de encajar con SAPTU. Entonces, ahora ya no entiendo. Cada departamento de discapacidad de cada universidad está unida a esa red, sabe que es una red nacional. Y nosotros formamos parte de esa red. Y esa red, a su vez, depende de la CRUE, que es la conferencia de red. Muy bien.
Pues nada, si no tenéis, Julián, Nada, no se me ocurre ninguna. Alberto, tú estás aquí. Bueno, muchísimas gracias. Alberto, me imagino que lo tienes de colaborador principal, ¿no? No, muchos. Hay muchos. Te lo digo porque es un gran amigo de la asociación. En la UNED ha hecho la carrera, está ahora con el doctorado, ha hecho el máster también y está investigando también sobre temas de accesibilidad y todo este tema que a nosotros también nos interesa apoyar, claro. Porque hay que darse cuenta que la diferencia, digamos, de un colegio, de una escuela, ¿no? de un instituto y de la universidad, hace que la universidad, además de la docencia, además de la enseñanza, digamos, tiene otro pilar muy importante que es la investigación. Entonces, todo lo que hacemos en la universidad, es cierto que tiene un gran peso todo lo que es enseñanza, las titulaciones, los cursos, pero también, sobre todo pensando en el profesorado, es muy importante considerar la investigación. Es una forma también de generar conocimiento y, por lo tanto, de llevar a cabo experiencias, de diseñar cosas nuevas, ¿no? Y a su vez tendrán impacto en la demás sociedad, en el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, la universidad en ese sentido sí tiene ese matiz importante respecto a al resto del sistema educativo, vamos a decir, ¿no? Y es que añade ese componente de investigación, por lo tanto, de creación de conocimiento. Y es cierto que lo hacemos todos, también en una escuela, ¿no? Infantil hay creación de conocimiento, pero es en otro nivel, evidentemente, ¿no? Porque están mucho más centrados solo en la enseñanza, o sobre todo en la enseñanza. Mientras que para nosotros buena parte de nuestro horario se tiene que dedicar a la investigación, ¿no? De ahí los proyectos de investigación, las tesis doctorales, ¿no? Las redes, los proyectos europeos, I+D, etcétera, que son simplemente pues, formas o instrumentos para poder investigar. Y eso sí que es un elemento importante y propio de la universidad. También yo creo que para el tema de la inclusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sobre todo por el trabajo que realizáis, que a lo mejor puede resultar un poco ahí oscuro en el sentido de que es un poco desconocido, pero que entiendo que es un trabajo prescindible para todo el mundo con necesidades educativas especiales. Gracias por vuestro trabajo. UNIDIS es maravilloso y hace posible la inclusión educativa de muchas personas que sin UNIDIS no podrían alcanzar sus sueños. Así lo hemos entendido. Así lo hemos entendido. Muy bien. Muchas gracias a todos por la Yo no estoy perteneciendo, porque Down hoy en día significa que cuando nace un niño con Down, pues dicen, uy, este niño no es lo que esperábamos. Luego les digo una atención temprana, y en atención temprana les dicen que no va a hablar, que les quitan el pañal con 4 años, que va a andar con 5, pues así no lo queremos. Luego les llevan al colegio con 3 años. Y el colegio no se hace ni caso. Y cuando llegan al instituto, hay algunos que llegan, no todos, les mandan atención especial, a educación especial. Y luego los trabajos. Y los trabajos no nos mandan nada, porque los que quieren que vendimos mesas de Burger King y de McDonald's. Pues yo no estoy para esa vida. Mi vida va a ser de otra forma, ¿vale? El cambio es en nosotros, no nosotros, alrededor, ya. La totalidad de las ponencias de la segunda jornada de orientación para la inclusión educativa se pueden ver en el canal de la UNED. La dirección web de dicho canal la podréis encontrar en la parte descripción y comentarios. Punto.